Hola, hola, bienvenidos a Desafío 2019. Tenemos un gran programa para la víspera de la Nochebuena. En instantes, el señor Emanuel Álvarez Agis va a hablar de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Y nos va a contar si es una ley de ajuste o es una ley para crecer. O tal vez es ambas cosas. Bueno, él lo va a explicar y dicen que se va a jugar fuerte. Después vamos a charlar con alguien que votó esta ley, que hoy se acaba de promulgar, hace un rato nada más. Vamos a estar hablando con el senador Jorge Tayana para preguntarle todo sobre esta nueva ley y, por supuesto, todo lo que ha pasado, la actitud de la oposición, todo lo que tiene que ver con esta ley que se promulgó, reitero, en el día de hoy. Luego, con el señor Pepe Nathanson, José Nathanson, nos va a llevar a recorrer los problemas del sistema jubilatorio a nivel mundial. La Argentina no es el único país que tiene problemas con su sistema jubilatorio. Es un problema internacional, ya van a ver. Para el final vamos a estar con José junto a dos sociólogos que trabajaron en los equipos técnicos de Alberto Fernández. Con ellos, junto también a un representante de la iglesia, de la izquierda, no de la iglesia, de la izquierda, vamos a ver cuánto de lo que trabajó ese equipo técnico, bueno, se puede empezar a vislumbrar ahora con este arranque a máxima velocidad del gobierno de Alberto Fernández. Todo eso en el programa del día de hoy. Ya estoy con Emanuel Álvarez Agis. Ley de ajuste, ley para crecer, las dos cosas juntas, lo va a explicar el señor Emanuel Álvarez Agis. Emanuel, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, tratando de tener algo de claridad respecto de qué tipo de política está aplicando Alberto Fernández, porque la verdad que se ha reducido toda la discusión a si esto es un ajuste o no es un ajuste. Y en general, en economía, cuando vos subís los impuestos más que los gastos, se habla de un ajuste. ¿Por qué? Los impuestos es sacarle plata de bolsillo a la gente, el gasto es ponerle plata en el bolsillo a la gente. Entonces, si vos subís los impuestos mucho más que lo que subís el gasto, incluso si subís los impuestos y bajás el gasto, en general se habla de un ajuste. Ahora, eso esconde una de las principales cuestiones de la política económica, que es a quién le tocas el bolsillo. ¿Y a quién le pones en el Exacto, bolsillo, y me parece ¿no? que eso es lo interesante de esta ley Pero de esta ley hace solidaridad. las dos cosas, saca y pone. Exacto. Vamos a ver una clasificación un tanto compleja, pero no te asustes porque vamos a poner un Si vos la ejemplo. explicás, no pasa nada. Vamos a poner un ejemplo en cada lugar. Epa. Fíjate, dos tipos de política en economía. Expansiva, pongo plata, ajuste, saco plata. Sí. ¿Cómo se hace una política expansiva? Ahí tenés dos opciones. Subís el gasto o bajás los impuestos. Vamos a un ejemplo. Política expansiva, que sube el gasto, fíjate la última columna, de los ricos. ¿Se te ocurre alguna política expansiva que suba el gasto de los ricos o de los que mejor están relativamente? Te doy un ejemplo de hace 2 años nada más. Reparación histórica. Ah, bueno, ahí tenés. Sí. O sea, vos agarrás a todos los jubilados, decís, ¿cuáles son los jubilados que más cobran? No llamemos ricos a los jubilados, llamemos los jubilados que mejor están. Sí. Bueno, y agarrás y le das una reparación histórica. Eso es un ejemplo de política que sube el gasto en los ricos. Voy a Macri, una política que subió el gasto en los pobres. Asignación universal por hijo para monotributistas. Sí. Vos decís, claramente los monotributistas no llegan a ser autónomos, no llegan a ser trabajadores en relación de dependencia, hay una política que sube el gasto para los pobres. Baja de impuestos. Dos ejemplos bastante claros. Para Las los retenciones. ricos. A ver, para los ricos, cuando Macri bajó las retenciones, cuando Macri bajó el impuesto a los bienes personales, baja de impuestos para los pobres, cuando Macri bajó el IVA a la canasta alimentaria. Entonces, un poco esta clasificación lo que marca es que vos podés hacer una política expansiva que beneficie a los ricos, paradójicamente, y podés hacer un ajuste que recaiga en los ricos. O sea, es una combinación y lo que está interesante de discutir es esa combinación, a ver dónde está recayendo cada una de estas cuestiones. Y de vuelta, si el ajuste es más grande que la expansión, vamos a hablar de un ajuste. Bueno, Macri benefició mucho a los ricos y ajustó mucho a la clase media y a los pobres también. Exacto. Y por eso con las tarifas, por ejemplo. Y por eso se habla de una política contractiva, porque es más grande el ajuste que la expansión, y una política pro rico, porque cuando decidiste a quién beneficiar, en general estuviste sesgado hacia los ricos. Vamos a mirar la ley de Alberto Fernández.
y a ver si discutimos Dale. medida por medida, si es un ajuste, una expansión, a quién beneficia. Fíjate, en rojo, lo que es un ajuste, que ¿qué quiere decir? Subir impuestos, con lo cual le está sacando plata a la gente. Fíjate, esto está en millones de dólares. ¿Cuántos impuestos sube Alberto Fernández? 6.450 millones de dólares. Es una cifra interesante. Ahora, ¿Qué esto país qué es? Porque acá ahora vamos punto bueno. por punto, pero déjame poner Dale, contexto general. ¿Cuánta plata de más está gastando Alberto Fernández? 2.000 millones de dólares. Ok. Ahora, vamos impuesto por impuesto. Bienes personales. ¿Cuánto piensa Alberto Fernández recaudar de más? O sea, sacarle a la gente, en términos de bienes personales, 860 millones de dólares. La pregunta es, bienes personales, en Argentina, ¿pagan los ricos o Eso los te iba a pobres? preguntar. O clase media. ¿Quién? Bueno, a ver. no, solo- obviamente los pobres no. Exacto, solo hay 1.800.000 personas, esto es una estimación porque los datos de la AFIP, los últimos son de 2016, que pagan impuestos a los bienes personales en Argentina. Entonces, de 44 millones de argentinos, perdón, de los cuales contribuyentes son más o menos 18 millones de personas, hay nada más que 1,5 millones que paga bienes personales. Y de vuelta, es el 1,5 millones que mejor está. Vos por ahí podés decir, mirá, el tipo que paga 10.000 pesos de bienes personales no es rico. Tiene un auto tal vez último modelo y tiene un departamento de 2 ambientes. Ahora, para la Argentina que tenemos, esa persona, en términos de la clasificación hoy de ingreso, está entre el 10% que más gana de la Argentina. Claro. Perdón, vos me podés decir, está peor que hace 4 años, es verdad. Vos me podés decir, tiene menor nivel de vida que un trabajador que hace lo mismo en Francia, Sí, sí. es verdad. Pero dentro de la Argentina es de los que mejor está. Derechos a la exportación, 2.000 millones de dólares. ¿Quién lo paga? En general, las exportadoras de cereales. 6 empresas que trabajan en todo el mundo, que son multinacionales. Pero te dicen que lo trasladan a los productores y que son los productores los que lo terminan Bueno, pagando. Creo que Alberto Fernández, si hay algo de alguna experiencia de la cual aprendió, es de la 125. ¿Qué acaba de decir hoy con la mesa enlace? Vamos a trabajar para devolver una parte de esas retenciones a los pequeños productores. Sí. Entonces ahí hay una Y quedó en política... estudiar el tema geográfico. Exacto. También. Hay una política muy interesante porque es lo que vos decís. Mirá, si un tipo que tiene 10 hectáreas de soja en Chaco, que los hay, no es un rico, es un pequeño productor. Pero en general la política afecta más a los a los grandes pools de siembra. País es el nombre que se le ha dado al impuesto a el turismo Ah, claro. y los gastos en el exterior. Sí. Entonces acá, perdón, es donde creo que hay que hacer alguna diferencia. Ejemplo, seguramente hay gente en Argentina que le cuesta llegar a fin de mes y que paga Netflix, que le cuesta llegar a fin de mes y que tiene Netflix. Vos no vas a decir que esa persona es rica porque Claro. tenga Netflix, que hoy sale más barato Netflix que cablevisión, que un servicio de cable. Claro. No quiero hacer nombres para no ofender a nadie. Ahora, turismo, en Argentina depende del año, viajan al exterior entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Wow. De 44 millones de personas Afuera. afuera. Y Alberto Fernández creo que ha hecho una cuestión muy interesante, que es decir, mirá, si vos viajás a Chile, a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay o a Brasil, no vas a pagar este impuesto. ¿Por qué? Porque tenemos mucha migración interna que en general lo que hace es poder, básicamente es migración de bajos ingresos, Esto es un servicio, No, increíble, un servicio Héctor. Solo- al columnista brillante que es solo un- Manuel Álvarez Agis, entonces solo un se lo impecable merece. compañero. Solo por vos. A Nathanson no, por Nathanson no Lo lo hago, dejo, lo dejo acá. pero por vos sí. Solo un excelente compañero es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Vamos ahora a la parte de aumento de gasto. De vuelta, para cerrar la parte de aumento de impuestos, salvo algunos detalles, salvo una parte muy chiquitita, en general, déjamelo ponerlo así, en general los impuestos van sobre los que estamos, y me incluyo, menos peor. Sí. Menos Ah, peor claro. en un país que, lamentablemente, gracias a los últimos 4 años, todos estamos un poquito peor. Sí. Pero el que paga bienes personales está menos Bueno, peor hoy- que el que no. Hoy hablé con el presidente de la sociedad rural, me dijo, a nosotros nos fue bien con Macri. Esta es una realidad, sobre todo los 2 primeros años. Y de vuelta, en economía siempre es relativo. Vos decís, a ver, ¿hay ricos en África? Hay ricos en África. Pero vos comparás un rico de África con un rico de Holanda y seguramente el de África es pobre relativo al de Holanda. Siempre es relativo al país en el que vivimos. Vamos a la parte de gastos. Jubilados. Solo estamos sumando 2 meses
donde Alberto Fernández decide darle un monto fijo a los jubilados que cobran la mínima, 300 millones de dólares. Acá no hay duda, es a los que peor están. Sí. De vuelta, los impuestos los estamos subiendo a los que menos peor están, los gastos por ahora los estamos subiendo en los que peor están. Sí, sí. Alimentar, tarjeta alimentar, 860 millones de dólares. De vuelta, tarjeta alimentar, estamos hablando incluso de alguien que está peor que un jubilado que cobra la mínima. Digamos, es Sí, claro. una cuestión muy clara. Sí, hay aguache y demás, ¿no? Embarazadas. Y acá estamos sumando algo que hoy, francamente, está en duda, que es el congelamiento tarifario. Y ahí es donde, de vuelta, cuando uno decía, che, si alguien paga Netflix, ¿es pobre o es rico? Debe haber de las dos cosas. En subsidios a la energía también hay de las dos cosas. Sí. Porque en subsidios a la energía, si vos congelás tarifas, le viene muy bien a un tipo que no llega a fin de mes. Sí, es injusto. Exacto, pero también se la estás congelando a un piso en Libertador. Sí. Digamos, entonces, esa parte es injusta. Ahora, cuando uno hace el balance, 6.500 millones de dólares contra 2.000 millones de dólares, primero, está subiendo los impuestos más de lo que está subiendo el gasto. Me parece a mí que lo interesante de la ley de solidaridad es que los impuestos están muy enfocados en los que menos peor están. O sea, pará, con lo que veíamos antes es un ajuste. Claro, pero el problema de los ¿cómo lo ajustes enfocaste? es quién lo Sí, paga. claro. Entonces, a ver, los impuestos Total. se lo está subiendo a los que menos peor están. Y el gasto se lo estás aumentando a los que peor están. Entonces, el balance distributivo, déjame ponerlo así, de esta ley es claramente positivo. Esta ley, me parece que es un punto que se está menospreciando, mejora la distribución del ingreso en Argentina. Claro, totalmente. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? Completamente positivo, completamente positivo. ¿Sirve para crecer? De vuelta, a ver, primero, y este es un punto importante, sirve para no seguir cayendo, porque creo que una Claro. cosa que ha pasado desapercibido de lo que ha dicho el nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, es, miren, para dejar de caer, digamos, para empezar a crecer, primero hay que dejar de caer. Totalmente. Entonces el punto es, la economía argentina viene barranca abajo. Si vos le exigís al gobierno que mañana empiece a crecer al 5%, yo no veo posibilidades hoy en Argentina de hacer eso. Lo que sí veo posibilidades es de este año usar esta ley para dejar de caer y ponerle un piso a la economía. Y a partir de que la economía despeje dudas, ejemplo, deuda externa. Segundo ejemplo, FMI, que son temas que todavía esta ley ni Vos no sos ni muy encara. optimista, leí un reportaje que te hicieron hoy, no sos muy optimista en cuanto a este año. A ver, depende a qué llames optimista, digamos. Creo que el presidente ha dado este ejemplo y me parece que es relativamente exacto. El presidente ha dicho, nosotros veníamos en un colectivo a 100 kilómetros por hora apuntando al precipicio. Sí. Tendríamos que dirigirnos en la dirección exactamente opuesta. ¿Qué dice el presidente? Estoy frenando el colectivo. Pues hay que darlo vuelta y Entonces después vos podés arrancar decir, para el che, otro pero tendrías que ir para el otro lado. Él te Sí, puede sí, decir, pero obvio. primero lo tengo que frenar. Entonces me parece que esto lo que hace es Bien. frenar la caída. La discusión posterior a esta ley es, bueno, ¿cómo empezamos a crecer? Obviamente. Clarísimo, Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Pablo. Un placer. Y ahora nos metemos en el análisis de la ley también, seguimos en el análisis más micro de la ley con el senador Jorge Tayana. Bueno, vamos a hablar bastante de esta ley con alguien que la votó, ¿no es cierto? Que es el senador Jorge Tayana, senador por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos. Bienvenido, Jorge. Bueno, ¿Cómo le va? muchas ¿Bien? gracias. Bien, bien. Bueno, ¿cómo fue el tratamiento? ¿Cómo juzgaría el tratamiento? El tratamiento fue, esto entró por diputados, ¿no? Porque tenía todos temas Sí, sí. tributarios que entran por diputados. Cámara original. Así ¿no? que lo que tuvimos es un buen debate. Primero la conversamos en el bloque, intercambiamos opiniones y después estuvo el debate con la oposición, que me parece que fue un debate mucho más político de posicionamiento que estrictamente sobre la ley, digamos, ¿no? Había sí, no. Yo Adelante. insistí en ese punto, es decir, a mí me parece que la ley es lo que dijo Álvarez Agis recién, ¿no? Es ni siquiera ir para el otro lado, es salir del camino del precipicio, pegar un volantazo y en todo caso bordear el precipicio y ir recuperando el rumbo. Es una ley que tiene que equilibrar varias cosas, ¿no? Es una ley que tiene que... El objetivo es eso, yo sí creo que es un objetivo limitado, es parar la caída. No es la ley que soluciona los problemas de toda la Argentina, pero sí es un punto de partida
para empezar a ponerse de pie. Y por eso tiene que combinar distintas cosas. Tiene que combinar una redistribución de los recursos para favorecer la demanda de alimentos, para reactivar un poquito, al menos internamente, además reconocer un principio de justicia. Los que más han puesto hasta ahora han sido los que menos tienen. El principio de esta ley es distinto. El principio de esta ley es distinto. No es todo lo distinto que pudiera ser, obviamente que no es todo lo que puede ser. Está hecha en el marco de muchas restricciones. Una inflación de casi el 60% anual pone restricciones. ¿Por qué? Bueno, porque si, por ejemplo, uno imprime más o menos alegremente, se puede ir a la hiper muy rápido. O sea, estamos en un borde fino. Esto hay que hacerlo con poca emisión, eso es lo que plantea Guzmán con claridad. Entonces hay muy poco margen para hacer esto. Ahora, sí. No, quiero saber si fue una ley difícil de votar en cuanto a la suspensión de la movilidad, sobre todo porque todavía no está la nueva fórmula, ¿no? No. Si fue un trago amargo, si fue una parte... No fue amargo. Nosotros estuvimos en contra de esa ley, perdón. Esa movilidad jubilatoria estuvo en contra una buena parte de la población, incluso algunos de los que un par de meses antes se habían votado al gobierno. Así que lo que se está suspendiendo es una mala ley que le hizo perder más del 20% del ingreso real a los jubilados. Lo que está pasando con los jubilados es lo siguiente. Ahora están cobrando un aumento del 8%, los de la mínima se le está pegando una subida de más del 30 y tanto %, y 2 meses después, en marzo, se va a dar el aumento que está concebido y se va a plantear cómo se sigue. Lo que se está haciendo es tomar un poquito el toro por las astas. Yo creo que hablar de suspensión de las jubilaciones o congelamiento de las jubilaciones... No, es un error. No, es un error. Hay una suspensión del... No se suspende la movilidad. Se suspende la ley que fija este tipo de movilidad. Ahora, entonces, pero Jorge, está mal que uno piense que evidentemente en marzo no van a aumentar igual las más altas que las más bajas. Que incluso las más bajas pueden superar incluso la movilidad, pero las más altas... Sí. No van a equiparar la movilidad de Macri. Hay un problema de equidad que hay que restablecer. Si uno mira los 3 últimos meses, y eso salía en el mismo día, en el diario Clarín, para que no discutamos la fuente. El diario Clarín, el mismo día que se iba a aprobar la ley, o que estaban terminando de aprobarla en diputados, el viernes a la mañana, Clarín decía, en los últimos 3 meses aumentó la desigualdad en el ingreso entre los argentinos y en las jubilaciones entre los argentinos. Es decir, ¿nosotros podemos seguir que eso siga así? No. No, bueno, entonces si decimos, hay que disminuir la desigualdad. Bueno, hay que disminuirla de muchas maneras, en muchos frentes, tiene toda una cosa productiva. ¿Usted cree que hubo algún error de comunicación en cómo se transmitió esta idea? Tal vez. Pero es un gobierno muy nuevo, ¿no? Tiene que ponerse en marcha, todavía hay muchas cosas que están sin asignar o sin tomar funciones. Es una ley que tiene muchos componentes, ¿no? Entonces me parece, y a mí me parece que la oposición sí puso el centro en una parte de la jubilación que es paradójico, porque son el sector que ellos más castigaron y es el sector que ellos se presentan como defensores. ¿Por qué? Porque lo que quiere la oposición ahora es comenzar a construir la recuperación de parte de esos sectores medios cuyo voto perdieron y que les significó la derrota electoral. Entonces, poniendo el acento en la jubilación y en el achatamiento de la pirámide, quieren buscar el apoyo de sectores jubilados medios que ven que la cosa no les va demasiado bien ya hace bastante rato, pero que les hacen creer el temor de que con este gobierno les va a ir peor. Pero ocultan otras partes esenciales. Ocultan, por ejemplo, los aumentos que se han dado, ocultan que en marzo se va a revisar, pero saliendo de lo previsional, ocultan sobre todo el congelamiento de las tarifas. Ahora venía el aumento que Macri postergó por las elecciones durante todo el año. O sea, están habiendo las rebajas en los remedios graves. O sea, hay una serie de medidas que si uno mira el panorama van a beneficiar como balance, van a tener un signo positivo para esos mismos sectores medios. Las pymes, la ley tiene 2 componentes esenciales para los sectores medios. Uno, el tema del congelamiento de los servicios, que es tanto para lo productivo como para lo domiciliario, lo que es importantísimo. Basta ver cómo aumentaron
los servicios en los últimos años. Y también, básicamente para los sectores medios, es las medidas que se toman con las pymes, que son muy importantes. A las pymes las estaban embargando. La moratoria, la caída de las multas. La moratoria, la caída de las multas, las facilidades de pago, el hecho de que esa plata va a hacer que haya un poco más de movimiento. O sea, yo no creo que el argumento que construye la oposición, estos peronistas hacen siempre lo mismo, le dan un poco a los más pobres para tenerlos contentos y castigan a la clase media. Falso. Creo que les da a los más pobres por un principio de equidad y también tiene respuesta para los sectores medios, como lo tiene la segmentación de las retenciones, que es otro elemento que tiene que ver con los sectores Pero Jorge, medios. le quiero preguntar algo. También un poco la gran discusión en ambas cámaras fue si estamos en una emergencia o no estamos en una emergencia, como para justificar algunas medidas que se toman. ¿Cómo vivió usted el debate sobre eso en la Cámara Alta? Bueno, me parece que esa es la primera parte del debate, ¿no? O sea, ¿qué tenemos? ¿Una persona que tiene a tomar un poco de frío o tenemos una pulmonía? Es obvio que la Argentina tiene una pulmonía, que está a riesgo de una convulsión social, de una hiperinflación, tiene ya cifras tremendas, 40% de pobreza. Si eso no es emergencia, ¿cuánto de indigencia? Bueno, entonces, obviamente hay una emergencia. Más aún, hay una emergencia grave y hay una emergencia que hay que atender de manera urgente, porque no espera esa emergencia Es el hambre. y por el hambre y porque hay valores que efectivamente pueden dispararse. ¿Qué dice la oposición y muchos medios que la apoyan? Bueno, la situación no es para tanto. Hemos dejado las bases, dicen el anterior oficialismo, los macristas dicen, hemos dejado las bases de una Argentina mucho mejor que la que recibimos. Eso es falso, y es difícil creer que quien lo dice lo diga auténticamente creyéndolo. ¿Lo dijeron muchos senadores? Lo dijeron varios, sí. Lo dijeron varios, bueno, reconocemos que hay problemas, pero estamos mucho mejor que en el pasado. ¿La oposición no dio una señal de gran dureza, amagando, por ejemplo, a no dejar asumir a los nuevos diputados, no colaborando con el quórum? ¿Cree que mostraron los dientes un poco rápido? Sí, pero me parece que la oposición lo que tiene es problemas internos. O sea, me parece que buena parte de la dureza de la oposición no hay que mirarla solo desde el oficialismo, de decir nos quieren destruir, sino que me parece, porque yo he hablado con muchos opositores que tienen posiciones bastante razonables, me parece que hay un serio conflicto en la oposición acerca de cómo enfrentar esta situación. Si se dedican a hacer una oposición salvaje o, por el contrario, tratan de, con un poquito más de humildad, de darse cuenta que se equivocaron mucho y no ponen piedras en el camino. ¿No le parece que algunos se sienten mucho más cómodos en la oposición que en el gobierno? ¿No vio que cuando dejaron el gobierno se relajaron y están mucho mejor en su papel como opositores que como gobernantes? Y a la luz de cómo le fue ni hablar, ¿no es cierto? Algunos sí, pero creo que tiene que ver con lo mismo. Hay opositores actuales que se sentían muy incómodos con la política que estaba tomando el gobierno. Por eso también están esas fracturas y sectores que se han apartado de lo que fue el oficialismo, digamos, ¿no? Es muy difícil no sensibilizarse ante la reacción del presidente Macri, que dejando un país en ruinas dice, bueno, yo dejo todo en muy buenas condiciones y se va a ver el fútbol a Qatar. La verdad que es una sensación de insensibilidad respecto a cómo la está pasando un sector tan significativo de los argentinos, que a mí me impresiona. ¿Se sintió un poquito. algo, digamos, relacionado con el supuesto liderazgo de Macri durante la sesión en el Senado, o Macri fue un fantasma? No, fue un cierto fantasma, pero es evidente que detrás de él se embanderan los sectores más duros, ¿no? Los sectores que tienen más desprecio por los humildes, por los trabajadores, los sectores que apuestan a esa Argentina del privilegio y que creen que con 3 o 4 ricos o 3 o 4 mecanismos la Argentina va a funcionar. Lo que sabemos es que no funciona, ese es el problema. Jorge, no sé cómo es su relación hoy en día personal con Cristina Fernández, pero
¿Cómo la vio volviendo a ese lugar tan importante, ¿no? De La vi vicepresidente, bien, de la la vi vicepresidenta, bien. para Sí, que no, sí, no haya lío. no. Guarda usted, ¿eh? No, llegue a decir. No, yo tengo lenguaje inclusivo hace mucho rato. En algunas cosas antes que ella. Upa, ¿vieron lo que mandó, Ella Guarda, no, yo creo que estaba contenta, estaba evidentemente emocionada de volver a ese lugar y tener ese rol. Quería hacerlo bien, lo hizo bien, fue una sesión que se desarrolló bien. Pero digo, ¿hay algo de reivindicación ¿En ella? en eso? Bueno, es obvio, pero eso es una reivindicación que le dio el voto popular, Claro, ¿no? por supuesto. Por supuesto, después de las cosas que ellos han dicho de ella y de muchos y de todos nosotros en un sentido general, ¿no? Se lo dice el presidente Macri, que el problema de la Argentina son los 70 años de peronismo, ¿no? O sea que es una vieja tradición antiperonista, echarle la culpa del peronismo sobre todo lo malo que sucede en el país. Frente a eso, y el no vuelven más, verla a Cristina de vicepresidenta ahí manejando la sesión del Senado fue la verdad que un placer. Hoy se produjo una novedad judicial, la verdad que es insólita, se le dio mucha trascendencia, pero le sacaron a Cristina la insólita prisión preventiva por el caso del memorándum con Irán, Sí. ¿no es cierto? Una causa aberrante por el nivel de mentira, de manipulación, de ridiculez, que todo provino de la denuncia de Alberto Nisman, ¿no? No sé si ha seguido el tema. Sí, lo sigo bastante. Yo he sido contrario a la firma de ese memorándum, yo ya no estaba en el gobierno, pero Sí, claro. me pareció Era Tim Manuel. un hecho políticamente desafortunado, un error político significativo y que iba a traer malas consecuencias. Cristina lo reconoció en el Eso libro, ¿no? después lo reconoció, pero digamos lo que es un dato cierto es que eso es un hecho político y Que no que era un no hay delito. ninguna cuestión ni cercana a la cuestión directiva. Y mire, la prueba central de que esto es así y que los denunciantes lo saben es que no llamaron al jefe de Interpol, a Sí, a Noble. Ronald Noble. Ronald Noble, Porque les destruye les rompe toda la causa. Pero Por es eso que, no es lo que yo llamaron. conozco la actuación bien de Noble cuando se pusieron Claro. Las alertas rojas. las alertas rojas y lo que costó ponerlas y cómo resistió Irán y que cómo hubo que ir a la asamblea de Marrakech. Así que sé el comportamiento de Noble en ese tema, en la asamblea extraordinaria y cómo ayudó a que esas alertas rojas se pusieran en vigencia. Así que si no hubiera tenido la menor sospecha o idea, o le hubieran hablado, o le pareciera que ese acuerdo tenía el objetivo de bajar las alertas rojas, hubiera saltado en contra. Y él dice, no tiene nada que ver. O sea, hay que quererlo a Noble y hay que llamarlo a testimoniar a ver qué dice. Y bueno, y va a decir eso, que no tiene nada que ver. Sí, qué bárbaro. ¿Qué evaluación hace de los 14 primeros días de Alberto Fernández? Vamos bien, es un mundo muy difícil el que toca gobernar a Alberto. Es una región que está complicada. Los indicadores hacen pensar que es probable que haya una recesión mundial el año que viene. Y toda la discusión de los grandes economistas es si hay, si no hay, si es pronto, si es muy profunda. La región tiene una expectativa de crecimiento, de acuerdo a la CEPAL, mala. El crecimiento de este año es menos de 1, 0 y pico de América Latina. O sea, hay una serie de indicadores, de alertas. O sea, creo que lo que está haciendo Alberto es muy prudente, es muy sensato, busca recuperar principios básicos de equidad, busca atacar los problemas por el lado más difícil, que es donde están los que peor están, donde se encuentran los que peor están, y creo que eso se está haciendo bien. Se está haciendo bien en un gobierno que está comenzando, y que creo que tiene una expectativa de la sociedad muy importante. Arrancó fuerte igual, ¿no? A máxima velocidad, me decía hoy un entrevistado. Es que no hay otra manera de hacerlo. La situación de la Argentina hace que es como, ya que se acuerda que al gobierno anterior le gustaban las tormentas, los barcos, sí, todo. Bueno, acá hay que ponerse arriba del barco, hay que poner las velas, hay que salir a navegarlo y hay que conducirlo. Si usted, esto no es que nos dejaron una tormenta, nos dejaron el barco semihundido, hay que sacar el agua
llevarlo a flote y ir arreglándolo al mismo tiempo que se sigue navegando. Y la verdad que eso se está poniendo en marcha, y para eso se requiere, cuando se dice es con todo, es muy interesante eso, porque el Frente de Todos es un frente electoral, ¿no? Éramos los que estábamos dentro de eso. Muy bien, con gente con la que habíamos tenido diferencias, nos juntamos. Sí. Ahora, todos los que estamos en el Frente de Todos, tenemos muy claro que el frente electoral es una cosa mucho más chica que el gobierno, o sea, que la política del gobierno y que las alianzas que tiene que hacer el gobierno, y que eso es mucho más chico incluso que el acuerdo o el nuevo contrato social que hay que hacer, que eso tiene que tener una mucho mayor amplitud y sectores que converjan en eso. Y eso creo que tiene un fuerte apoyo y anclaje en la sociedad. La sociedad está pidiendo eso y creo que se está respondiendo con todas las limitaciones. Siempre hay limitaciones, pero creo que se está respondiendo en esa dirección contenta. Así que yo estoy contento. Jorge, muchas gracias. No, muchas gracias y feliz Navidad. Gracias, sí, felicidades para usted también. Señores, ya estamos con Pepe Nathanson. Vamos a ver qué problemas con las jubilaciones tienen otros países del mundo. Enseguida. Con el señor José Nathanson vamos a este tema que es de estrictísima actualidad para nosotros. Bienvenido, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Vamos a tratar de poner en contexto, si te parece, el problema que están atravesando los sistemas de pensiones, de jubilaciones en diferentes países del mundo, aprovechando al departamento creativo de Rodo que hizo este dibujo, no falla nunca. Para tratar de poner en contexto, decía, este gran problema que atraviesan prácticamente todos los países del mundo, que es el problema de las jubilaciones. O sea, es que el sistema jubilatorio tal cual lo conocemos lo creó por primera vez este hombre, vamos a ver una placa del canciller de hierro, Otto Bismarck, que es el creador de lo que hoy conocemos como el estado de bienestar. En un famoso discurso en el Reichstag, el Parlamento alemán, 1883, Bismarck habla por primera vez del estado de bienestar y sienta las bases de lo que después sería el estado de bienestar moderno. Antes, ¿cómo eran las jubilaciones? Bueno, no había jubilaciones, entonces las familias hacían arreglos intertemporales por los cuales los más jóvenes se ocupaban de los más viejos cuando los más viejos no podían trabajar más. El reflejo de esto es la imagen de varias generaciones viviendo en la misma casa, algo que hemos visto en el pasado y que todavía subsiste en algunos lugares. Esta era la forma en la que las familias se ocupaban de sus mayores antes de que existiera la jubilación estatal. De a poco el sistema jubilatorio se fue expandiendo, primero por rubros, por oficios, en algunos lugares en el Estado y demás, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial se prácticamente articuló en todos los países del mundo, de diferente manera, pero en todos los países del mundo. En Argentina tuvimos un sistema previsional muy sólido, construido al calor sobre todo del primer peronismo, que es el que universalizó al sector privado las jubilaciones y creó las cajas de jubilación provincial. Bueno, este sistema está en crisis. Este sistema tal cual se creó en la segunda posguerra, a partir del 45, sobre todo está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Duró bastante, ¿no? Duró muchos años, se fue expandiendo durante muchos años, pero está en crisis por varios motivos. En primer lugar, porque hay una crisis de pleno empleo. Las sociedades del pleno empleo, las sociedades del crecimiento de la posguerra, ya no son más de sociedades de pleno empleo, hay sociedades con desempleo estructural cada vez más alto, donde hay un núcleo de la sociedad que nunca trabaja. 10%, 15%, 20%, según el lugar, sector de la sociedad que nunca consigue trabajo. Está en negro, digamos. Ni siquiera en negro, desocupada. Directamente. Desocupada, lo que se llama desempleo estructural. Gente que no necesariamente es la misma persona, digamos, pero gente que nunca consigue trabajo. Un porcentaje de la población que nunca trabaja. Bueno, 10%, no 15%. Ese no aporta. Segundo lugar, crisis de la sociedad salarial. Lo que vos decías, avance del cuentapropismo, la tercerización, la uberización. Bueno, el autónomo aporta. El empleo negro no. Es verdad. La informalidad, el autónomo aporta, el monotributista aporta poquito, pero aporta. Mucho menos que si está en relación de dependencia. Mucho menos que si está en relación de dependencia. También aporta menos si trabaja en el sector servicios, si trabaja en la industria, por una cuestión de salario. Bueno, pero crisis de la sociedad salarial, aumento de la informalidad, del empleo negro, la tercerización, etcétera. Y en tercer lugar, vamos a ver un gráfico que lo analiza muy bien, es una realidad sobre todo en los países del primer mundo, pero también de países de desarrollo medio como el nuestro, la esperanza de vida.
Claro. Fíjate cómo aumentó, mirá, en 1770, acá en 1800, acá en 1850, más o menos cuando Bismarck pronunció su famoso Nadie discurso, llegaba a los 40 años. el promedio era 40 años. Vos nacías en esta época, 1880, mierda. ibas a vivir 40 años. Nacés hoy y vas a vivir, según el país y la región, entre 70 y 80 ¿Cuál es el nuestro años. para que me El nuestro el es, verde, América. está América, acá, pero en no América está Latina mal, estará un no está poquito mal. más abajo, pero qué sé yo, la esperanza de vida en Japón, estaba revisando algunos gráficos, está casi en 85 años. Wow. Es una edad, una esperanza de vida muy alta. Esto obviamente presiona sobre el sistema previsional, porque además de avance de la esperanza de vida, hay menor tasa de fecundidad, la gente tiene cada vez menos hijos, Sí. y hay menor tasa de mortalidad infantil, cada vez nacen más chicos vivos. Por todo esto se resiente lo que se llama la tasa de dependencia. Parece un término técnico, pero es muy sencillo. La tasa de dependencia es la relación entre las personas que trabajan y las personas que dependen de las personas que trabajan. Es decir, los que trabajan todos los días y los mayores que están jubilados y dependen de eso. Esa relación, que en Europa, por ejemplo, en un momento fue de 4-1, había 4 personas trabajando por un jubilado, hoy en Europa es de 3-1. Y en Argentina, ¿sabes cuánto es? 1.5-1. Por la informalidad tenés 40% de la población en negro, vos tenés 1.5 personas trabajando por jubilado. Y eso significa que los jubilados se nutren no de los aportes, Efectivamente. sino de la ahí renta va, general. efectivamente, ahí vamos. O me apuré, perdóname. Del tesoro, efectivamente, pero es que esa es la conclusión. Vos decís, bueno, no te Pero alcanza. no es un sistema contributivo. No es un sistema plenamente contributivo, Claro. porque no te alcanza la gente que trabaja, solo la gente que trabaja, para sostener a los jubilados. Mirá un par de datos, Pablo, interesantes. En las últimas 2 décadas, 78 países aumentaron el porcentaje de aporte para tratar de solucionar este problema. Lo que se le descuenta al trabajador se aumentó en 78 países. 57 países estiraron la edad de retiro. En vez de retirarte a los 60, a los 65, Sí, a los sí, va. 65, 70. Y 61 países bajaron los beneficios, lo que hizo Macri hace 2 años. Tocaron la fórmula jubilatoria, tocaron el porcentaje. En este momento se están discutiendo, o se discutieron recientemente, reformas jubilatorias en Brasil, Chile, Rusia, Francia, en algunos Francia casos con un escándalo con un total, escándalo. Brasil aprobó una muy con importante. los regímenes especiales, que también es tema, fueron Efectivamente, tema en Brasil hay jubilados que se pueden jubilar sin una edad límite, o sea, si tenés los 30 años de aporte te puedes jubilar a los 50 años, una discusión muy fuerte. Ahora, lo que yo quería plantear con esto es que la cuestión jubilatoria, la cuestión previsional, está en crisis en todos los países del mundo. No hay país del mundo, porque estos temas que veíamos recién son temas muy estructurales. Sí. La crisis de la sociedad salarial, de informalidad, el desempleo estructural, de esperanza de vida, son temas que cruzan todos los países. Ahora, uno puede reaccionar de diferentes maneras. Uno puede aumentar la edad a la que la gente se jubile, algo que en algún momento da la impresión de que en Argentina se va a tener que discutir, se va a tener que empezar a discutir. Uno puede bajar la prestación, o sea, bajar del beneficio del jubilado, o uno puede decir, bueno, que el Estado haga un esfuerzo para sostener a los jubilados, que es lo que decidió el kirchnerismo. El kirchnerismo universalizó las jubilaciones, tenemos una tasa de cobertura jubilatoria, herencia del kirchnerismo, que no llega al 100%, pero pega en el poste, anda en el 97, 98%, y decidió que como no alcanzaba los recursos de la gente que cotiza, que aporta, iba a ser el Tesoro el que cubriera ese déficit, más o menos el 30-40% de las jubilaciones las paga el Tesoro. Lo que se está discutiendo ahora es qué hacemos con esto, porque el sistema tal cual fue creado en la posguerra está en crisis en todos lados. Ahora, tiene que aportar el Tesoro, hay que sostener jubilaciones altas, hay que achatar la pirámide, que es lo que parece que va a ocurrir ahora. Bueno, esto se está discutiendo en todos lados. Interesante, ¿eh? No es un problema propio de la Argentina, es un problema mundial. Efectivamente. Gracias, José. Gracias, Vale, te Pablo. quedas conmigo para Me la quedo, mesa, cómo no, ¿eh? cómo Nos no. vamos a un corte y ya volvemos con los 14 días de Alberto Fernández como presidente.